Hola con todos. Empezamos para estudiar el capítulo 16 de Apocalipsis. Vamos a hacer un repaso del tercer cuadro que les presenté sobre la secuencia de eventos entre la séptima trompeta y las copas de Apocalipsis. Hemos mencionado que en el capítulo 11 se termina con la séptima trompeta, y entre la séptima trompeta y la resurrección de los muertos hay una serie de eventos. En el capítulo 12 vimos que aparece una mujer que representa al pueblo hebreo. Hemos dicho que en Apocalipsis hay una mujer que representa a la iglesia, a la cual se le llama la esposa del Cordero. Hay una segunda mujer que se llama la gran ramera, que representa a la falsa iglesia. Y tenemos esta tercera mujer que representa al pueblo hebreo en el reloj profético de la humanidad. También vimos que aparece acá Satanás, tiene dos figuras, dragón, serpiente antigua, tiene dos nombres, diablo y Satanás, y tiene dos funciones, el engañador y el acusador. Y hablando de él, empalma el capítulo 13, donde hablamos acerca de la Trinidad diabólica. Hablamos del diablo a la cabeza, el anticristo, o también llamado la primera bestia, y el falso profeta como la segunda bestia. Juntos van a construir una estatua, y esta estatua va a cobrar vida, va a hacer que la gente la adore. A todos los que adoren al anticristo van a recibir una marca, un sello. Puede ser el nombre de la bestia, puede ser el número 666 o algo relacionado con esta cifra, o algún tipo de tatuaje o sello que van a llevar en la mano derecha o en la frente. Luego entramos al capítulo 14. En el capítulo 14 empezamos estudiando las cualidades de estos 144,000 judíos que van a quedar acá en la tierra durante la gran tribulación y que van a ser siervos de Dios. Luego aparecen 6 ángeles, y el último de ellos son mensajeros de Dios, va a llevar el evangelio eterno hasta cada rincón de la tierra. Este evangelio que se predica tiene 4 aspectos importantes. El evangelio de Dios incluye el temor a Dios, en segundo lugar, darle la gloria a Dios, y en tercer lugar, el juicio de Dios, y en cuarto lugar, adorar a Dios. Si el evangelio que se predica en mi iglesia, en mi grupo, no incluye estos 4 aspectos, quiere decir que estoy predicando un evangelio falso. No estoy evangelizando con el mensaje correcto. El verdadero evangelio de Dios incluye temor a Dios, dar gloria a Dios, juicio de Dios y adorar a Dios. Por último, en el capítulo 15, estudiamos el Cántico de Moisés, una canción que hemos cantado muchos de nosotros y que describe las características del Dios en que creemos. Ahora vamos a estudiar el capítulo 16, que básicamente nos relata las 7 copas de la ira de Dios que se van a derramar sobre esta humanidad. Empecemos. Bueno, empezamos entonces para estudiar el capítulo 16 de Apocalipsis, donde se habla de las 7 copas de la ira de Dios. Pero antes tenemos que entender qué es la ira de Dios. La ira de Dios no es en ninguna manera la respuesta de venganza o de rencor contra alguien. La ira de Dios es simplemente la reacción natural de la naturaleza de Dios cuando la santidad de Dios está siendo violentada. La ira de Dios es la reacción de la misma naturaleza divina para proteger la santidad de Dios. Esto quiere decir que la ira de Dios no viene cargada de
sentimientos de venganza, de cólera, de rencor. La ira de Dios simplemente es el resultado, la cosecha, el efecto de violentar las leyes divinas, las leyes que atentan contra la santidad de Dios. Vamos a ponerlo de esta manera. El fuego nos ayuda, nos calienta. El fuego es un instrumento que usamos para cocinar. El fuego es una herramienta muy útil al ser humano. Pero cuando metes las manos al fuego, te quemas. No es que el fuego sea malo, no es que el fuego tenga rencor o tenga venganza. Simplemente el fuego produce un resultado. Si tú violentas ciertas leyes, te quemas. Tú metes las manos, te quemas. Si tú estás yendo por la calle y ves a un anciano que está siendo golpeado por un joven o por alguien, tú reaccionas inmediatamente. Tú no conoces al agresor. No tienes ningún sentimiento contra el agresor. Tú no es que estás tomando venganza o tienes rencor hacia el agresor, sino que el hecho, el acto de maldad produce en ti una reacción de justicia para impedir ese acto de maldad. Esta es la ira de Dios. La ira de Dios es la reacción del carácter de Dios para proteger la santidad de Dios. Por eso, cuando en la Biblia se menciona las 7 copas de la ira de Dios, en realidad se nos está diciendo que la paciencia de Dios llegó a su límite y que este mundo, después de haberse burlado, menospreciado, insultado a Dios en todas las formas posibles, va a producir una reacción de Dios ante tanta maldad. Y esa reacción de Dios muchas veces va a tocar la naturaleza, es decir, efectos naturales, cataclismos naturales, consecuencias naturales que la maldad del hombre va a cosechar por su propia decisión. Hace un tiempo atrás, en una represa en Estados Unidos, que en Buffalo Creek ocurrió un desastre. Esta represa, que contenía aguas con materiales, de repente se produjo una rotura. Cuando esa represa se rompe, fue en 1972, es una de las represas más grandes de los Estados Unidos. El colapso produjo el flujo de 500 millones de litros de agua que invadieron toda la ciudad de Buffalo Creek. 125 personas murieron. Lo mismo está ocurriendo en este mundo. La maldad en este mundo se está incrementando a unos pasos agigantados. Lo que vemos hoy en día ya escapa al sentido común. Lo que toda la vida hemos considerado, por ejemplo, es que no hay amor más profundo, no hay amor más grande que el amor que una madre tiene por sus hijos. ¿No es cierto? Siempre hemos hablado de que entre todos los ejemplos, ni siquiera el amor de un padre, pero el amor de una madre está dispuesta a dar la vida por sus hijos. Hoy, muchas mujeres salen a la calle a pedir asesinar al hijo que llevan en su vientre. Hablan de sus hijos como cosas. Ya no son hijos, son embriones, son unas células que tienen corazón, que viven, pero no, para ellas son células que pueden ser escupidas, que pueden ser arrojadas al retrete como si no pasara nada. La maldad que ha llegado al corazón de esta gente, luchando en las calles, gritando despavoridamente a favor de un homicidio, de un genocidio, ¿no? Las muertes que vemos en los países árabes, cómo torturan a los cristianos, cómo los están quemando vivos, cómo los degollan, los decapitan en cámara. O sea, la maldad ha llegado a niveles
impresionantes. Lejos de que la gente tenga libertad de vivir su sexualidad como quieren, la comunidad LGTB a nivel mundial es impresionante. Cuando salen a las calles a burlarse de la gente delante de los niños disfrazados, semidesnudos, se disfrazan de Cristo, se hacen crucificar en la calle en una forma de burla contra la iglesia. En general, tenemos violencia por todos lados. La corrupción, nosotros en el Perú sabemos lo que es la corrupción del gobierno, que todos nuestros presidentes hayan sido corruptos. Pues llega un momento en que la represa de Dios se rompe. Y eso es lo que la Biblia menciona, las 7 copas de la ira de Dios, que se van a derramar sobre esta humanidad y sobre esta tierra donde la maldad ha llegado a esos niveles. Para entender mejor, vamos a leer un texto en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 1 en adelante. ¿Lo tienen ya? Vamos a leer este texto para entender cuál es la función de la ira de Dios hoy en día, antes de que caiga sobre esta humanidad. En segunda de Pedro capítulo 3 dice: Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles. Lo que está diciendo Pedro es: quiero exhortarles, quiero despertarles, quiero que abran sus ojos, quiero que su limpio entendimiento reaccione. Versículo 3. Sabiendo esto, que en los primeros días vendrán, en los postreros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cuando se habla acá del advenimiento, nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, este texto nos está diciendo que en los postreros días va a venir gente que se va a burlar de Dios. O sea, la falta de respeto hacia Dios ya es inmoral. Entonces, van a venir en los postreros días burladores, dice, ¿no? Y interesante, la pregunta que hacen: se burlan de la venida del Señor. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de la venida de Cristo? ¿No? Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, nos está diciendo en el versículo 5, estos ignoran, o sea, son ignorantes. ¿Ignoran qué? Ignoran que por la palabra de Dios los cielos y la tierra fueron hechos. Y son personas que están negando la creación divina. Y lo interesante es que nos dice que hubo un juicio, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Sabemos lo que es el diluvio. Ya hubo una vez un juicio de Dios sobre la humanidad. Dice el texto en Génesis que la maldad de los hombres se había multiplicado tanto que Dios tuvo que mandar un diluvio para borrar a esa humanidad y volver a empezar una nueva. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados
por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que menciona el diluvio. Dice, por la palabra de Dios, por el cual el mundo pereció anegado. Por esa misma palabra, dice, los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Por esa misma palabra todopoderosa que creó el cielo y la tierra, también se afirma que viene el día del juicio, el día de la perdición. ¿Para quiénes? Para los hombres impíos que estarán morando en la tierra y que se han quedado después del arrebatamiento de la iglesia y aún continúan con su maldad. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo en las manos de Dios es nada. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de su venida. El Señor no retarda su promesa. Era prometido que va a volver. Pero no es que se olvidó de volver. Sino dicen, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no viene todavía? ¿Por qué Jesucristo no viene todavía en su segunda venida? ¿Por qué todavía no es el derramamiento de las copas de la ira de Dios? Porque Dios en su amor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Y acá viene lo interesante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como ladrón en la noche, sin aviso previo, sin ninguna señal, simplemente vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos de antemano porque tú no sabes cuándo el ladrón llegará. Simplemente tú preparas tu casa, cierras tus puertas, pones tu llave, pones tu candado. Pero la gente hoy en día está viviendo la vida tan relajada, la fe cristiana tan relajada. Estamos viviendo un cristianismo tan superficial, tan barato, que cuando venga el día del Señor, que será como ladrón en la noche, y dice el texto, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demoran? Miren lo que se demora un abrir y cerrar de ojos. Ya fue. Eso es lo que va a durar el arrebatamiento de la iglesia. Entonces tenemos que prepararnos de antemano. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Seguimos. Versículos 11 y 12. Pues puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no?, con la ira de Dios, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero noten ustedes, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, versículo 14, por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si estamos esperando estas cosas y sabemos que van a llegar, entonces procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, lo del juicio de Dios, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Si hay algo que quiere hacer el enemigo es que caigas de tu firmeza en Cristo. Entonces guardaos, guárdate, cuídate. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, gente que te rodea, gente que tiene una mala conciencia, un mal corazón, ellos quieren arrastrarte, alejarte del camino del Señor. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les recomiendo que hagamos una pausa en este momento y vuelvan a leer el texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo por versículo. Y vean ustedes cómo la ira de Dios tiene como objetivo abrirnos los ojos, hacer que nos preparemos de antemano. Lo que quiere decir el texto es que Dios tiene paciencia, está esperando, tiene paciencia, no quiere que nadie se pierda. Pero es que la ira de Dios va a llegar porque la maldad ha aumentado en este mundo a tal manera que la ira de Dios va a reaccionar para proteger la santidad de Dios. Va a reaccionar. Ante tanta maldad, la ira de Dios va a correr por este mundo, como la represa ahí cuando se cayó. Pero el problema no es ese, no es que sepamos lo que va a ocurrir, sino cuál es nuestra actitud. Me llama la atención, repasemos en el versículo 11 y 12, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es posible que vivamos una vida alejada de Dios y no nos damos cuenta si se viene el juicio? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Versículo 14, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Versículo 17, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que están haciendo ahora con este estudio bíblico. Así que hagamos una pausa en este momento y discutan sobre este texto. Y luego continuamos con ya las 7 copas de la ira de Dios. Bien. Y ahora sí, entramos a Apocalipsis, capítulo 16. En el versículo 1 nos dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La orden ha salido. La primera copa, versículo 2. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Noten esto, La primera copa tiene que ver con una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Hemos hablado, algunos hablan del chip implantado en la mano derecha o en la frente,
Algunos están hablando de, por medio de la nanotecnología, colocar algún tipo de microcomunicador dentro del cuerpo. Algunos están hablando de tatuajes, algunos están hablando de sellos con el nombre del anticristo o lo que fuese. Lo cierto es que ese implante, sea en la mano derecha o en la frente, ese implante se va a podrir. Se va a podrir. Entonces dice, van a brotarle a toda la gente que está marcada, sellada o con el chip, esa parte de su cuerpo va a producir úlceras malignas y pestilentes. Es muy probable que el cuerpo desarrolle algún tipo de alergia, una reacción alérgica ante ese cuerpo extraño, y esto va a producir úlceras cutáneas, piel podrida, que va a emanar olores pestilentes. Y siendo la marca de la bestia una señal global, dice el texto que sin ella nadie podrá ni comprar ni vender, entonces va a haber un serio problema a nivel del sistema económico mundial, porque la gente va a querer arrancarse la marca, la bestia, el chip de la bestia, van a querer arrancárselo, pero sin él ya el sistema no funciona, porque sin ese sistema no van a poder ni comprar ni vender. Esto va a ser una epidemia mundial. Esta es la primera copa de la ira de Dios. ¿Notan? ¿Sobre quiénes cae? Sobre aquellos que se dejaron marcar por la bestia. La segunda copa, versículo 3, 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y estamos hablando de una contaminación marina global. Entonces dice el texto acá que el mar se convirtió como en sangre, sangre de muerto. ¿Cómo es la sangre de muerto? Es rojo intenso, espesa, se coagula por la falta de oxígeno, empieza a podrirse. Recuerdo hace un tiempo atrás que tuvimos un campamento de jóvenes en la playa y llevamos en la parte de atrás de la maletera de mi auto un costal con carne de cerdo para hacerlo a la parrilla. Sin darnos cuenta, por alguna parte, algún hueco de la bolsa, del costal, se escurrió un poco de sangre y se quedó la maletera del auto con esta sangre. Al día siguiente nadie podía entrar a mi auto porque el olor apestaba a muerto, era horroroso. Entonces, lo que está diciendo es que la segunda copa va a venir con una contaminación global del mar. El agua se convertirá como en sangre de muerto, apestando. Y los seres vivos obviamente van a comenzar a morir. Bueno, hasta ahí estamos acompañando, ¿no? Porque actualmente el mar es el más grande vertedero del mundo. O sea, basura, plástico, material contaminante, basura radioactiva. Entonces no sería de extrañar que con tanta basura que hemos tirado al mar, pues tenga algún momento una reacción que acompañe a la segunda copa de la ira de Dios y se produzca una contaminación del agua marina. Tercera copa. Versículos 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso,
tus juicios son verdaderos y justos. La tercera copa de la ira de Dios tiene que ver contra la contaminación de los ríos y de las fuentes de los ríos, un proceso de contaminación que también incluirá los lagos, el agua potable. Ya en el capítulo 8, la tercera trompeta viene con un tipo de contaminación de ríos, para los que hemos estudiado ese pasaje. En este caso, la contaminación del agua es en cierta manera la devolución a esta humanidad que ha derramado la sangre de los santos y de los profetas. Tanta gente que ha sido asesinada por su fe cristiana y tanta gente que va a ser asesinada durante los 7 años de la gran tribulación. Y entonces la tercera copa es la devolución que Dios le da a esta gente. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. ¡Qué horrible! Así que la tercera copa tiene que ver con la contaminación del agua potable y la contaminación de los ríos. Cuarta copa. Hay un juicio sobre la atmósfera y sobre el aire. La cuarta copa, capítulo 16, versículos 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Obviamente este texto nos dice que el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol. Quiere decir que va a haber algún tipo de efecto solar. Y por lo que leemos, es aumento desmesurado del calor del sol, destrucción de la capa de ozono, calentamiento global, los rayos de sol penetrando directamente y literalmente, las personas serán quemadas por los rayos solares. Noten esas expresiones, ¿no? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor y en lugar de volver a Dios, blasfemaron contra Dios. Dice que tiene el poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La reacción es, en lugar de buscar a Dios, hay que maldecir a Dios. Estaba investigando un poco cuáles son los efectos negativos de los rayos solares. Quemaduras. Es probablemente el inconveniente más habitual de la exposición al sol. No todas las personas tienen la misma sensibilidad al sol, pero todas pueden ser víctimas de quemaduras sin la protección adecuada. Después de una quemadura hay que hidratarse abundantemente, además de aplicar cremas hidratantes específicas en las zonas afectadas. O sea que esta gente va a tener que hidratarse abundantemente. ¿Cómo? El agua potable está contaminada, el agua de los ríos, el agua del mar está contaminada. ¿Cómo se van a hidratar? Efectos sobre la piel: envejecimiento prematuro, flacidez, manchas, cáncer a la piel. El cuello, la cara, los brazos, las manos son lugares más expuestos. E inclusive hay efectos sobre la vista. El sol no solo daña la piel, también puede dañar la vista. Los rayos ultravioletas pueden atacar los párpados, las córneas, las retinas o el cristalino del ojo. Para eso es imprescindible disponer de un buen par de gafas de sol, proteger contra los rayos UVA. Y otro riesgo del sol y del calor es la deshidratación o los golpes de calor. Cualquier persona puede ser víctima de este tipo de problema, especialmente en caso de una actividad intensa. Es importante protegerse bajo la sombra. Entonces, el sol
también es incompatible con una lista bastante larga de medicamentos. No sé si ustedes saben eso. Hay medicamentos que no se deben tomar si uno está expuesto al sol. Entonces la cuarta copa tiene que ver con el calor del sol, el aumento de la temperatura, que los hombres van, en lugar de reaccionar y buscar a Dios, van a maldecir y blasfemar en nombre de Dios. La quinta copa, versículos 10 y 11. Quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono, estamos hablando de la silla de estado para un monarca o gobernante oficial. Ya hemos visto que la bestia no es otro que el anticristo, líder político-militar que conformará un gobierno mundial al servicio del diablo. Quiere decir que la ciudad en donde el anticristo ejerce su gobierno y todos sus alcahuetes serán atacados por una suerte de oscuridad, dicen, y sus hallarilleros van a sufrir de úlceras y dolores angustiosos. Quizás la contaminación ambiental nuble el sol, la ciudad caiga en una oscuridad intensa. La expresión acá, morderse la lengua, es sinónimo de exasperación, alucinación, etc. Entonces la quinta copa tiene que ver con algún tipo de juicio sobre la ciudad donde el anticristo está ejerciendo su gobierno. Muy bien. Entramos a la sexta copa, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Recuerdan la Trinidad diabólica? El dragón, Satanás, la bestia, el anticristo, y el falso profeta, la Trinidad diabólica. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, en forma de ranas ilustrativas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. El río Éufrates se seca, para que prepare el camino a los reyes del oriente que vienen a atacar a Israel. El río Éufrates corta por la mitad a lo que son las naciones árabes. Y se está preparando una gran batalla final, Armagedón. Es interesante la identificación de estos espíritus inmundos. Es sumamente fácil con el texto sagrado a la vista, el versículo 14. No son otra cosa que demonios que han de tomar posesión de líderes de las naciones, quienes por medio de una propaganda seductora y satánicamente organizada van a buscar que los pueblos se unan en una batalla contra Dios. Hitler es una prueba de lo que el diablo puede llevar a cabo mediante un personaje malvado. El río Éufrates se está secando. Miren ustedes lo que era el río Éufrates, primeramente dónde está,
para que vean ustedes cómo divide a la parte de Asia. ¿Lo ven? El río Éufrates era así, ¿no? Y ahora está así. Y entonces esto va a preparar el terreno para la batalla del Armagedón. Esta es la sexta copa. La séptima copa, versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre esta tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia esta es representada en el Apocalipsis como la gran ramera, la iglesia falsa. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Terremoto gigantesco, un super cataclismo. Toda isla desapareció, quiere decir que el cataclismo viene acompañado de maremoto, que va a hacer desaparecer islas completas. Montañas que se hunden o se los traga la tierra. Y lo interesante es la expresión que dice: para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. La séptima copa viene con un cataclismo, viene con un maremoto, una inundación, y viene con un especial castigo contra Babilonia, la sede de la iglesia falsa. Quiero terminar repasando lo que leímos en un principio. Si todo esto va a ocurrir, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 11 y 12. Si todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Versículo 13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por último, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios los acompañe.